Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos una vez más. Me encuentro aquí en el Café de las 6. Mi nombre es Juan Pablo y hoy tengo el gusto de encontrarme con el licenciado Francisco. Gracias por estar aquí con nosotros. El tema que hoy Gracias por la tocaremos, invitación. no, a usted. El tema que hoy tocaremos es salud mental y el manejo de las emociones en el trabajo. Pero como ya es muy habitual de nuestro compañero Fernando, le cedo a usted los micrófonos porque teniéndolo acá, mejor dejo a usted que se presente. Un gusto, maestro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Francisco Javier Duen Gómez y soy psicoterapeuta y tanatólogo. Me dedico a la psicoterapia y pues doy clases ahí en la institución en varias áreas, en cosmetología, pedagogía, psicología clínica. He dado en varias carreras. Ya llevo como algunos añitos aquí en la escuela. Más o menos cuántos, porque hace cuánto se encuentra aquí con nosotros. 3 años, más o menos. 3 años ya siendo docente aquí. ¿Y cómo Ay. ha sido su experiencia? ¿Cómo se siente? Pues bueno, la experiencia en clase, bueno, en las aulas es muy bonita. Lo que sí, por ejemplo, mis materias son muy trabajar la emoción, bueno, las emociones, trabajar la parte afectiva, ¿no? Que ahorita con lo de la pandemia sí se movió un poquito, ¿no? Mi forma o mi estructura de dar clases, pero pues nos adaptamos y pues la capacidad existe. Entonces, lo que sí es un poquito el problema, ¿no? A veces de que pues no tienen internet los alumnos o esta parte, ¿no? A veces que llega a interrumpir el aprendizaje en ellos, pero pues depende también de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que quiera aprender o quiénes quieran aprender? Pero por lo regular todos están, porque la psicología es muy bonita, ¿no? Entonces, desde el manejo de una clase con emociones, pues ya mis alumnas sabrán, ¿no? De lo que estoy hablando. Sí, yo sé, y a sus alumnas también, y yo soy un gran conocedor que usted es un gran maestro, uno de los mejores que tenemos acá, y que Gracias. tiene un amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver con psicología, y es un gusto que usted esté el día de hoy para presentar este tema que es muy importante. Gracias. Para comenzar, me gustaría hacerle una primera pregunta, que es, Dígame. ¿qué entendemos o a qué nos referimos antes de empezar con la salud mental? ¿De qué queremos dar a entender con salud mental? Bueno, la salud mental, vamos a hablar no no con un vocabulario muy, o con un tecnicismo, no tal cual del área, sino para que esto lo entendamos más personas, ¿no? Bueno, la salud mental hace referencia a todo lo que, al equilibrio que tenemos que tener todos dentro de la parte personal, la parte social, la parte interna, ¿no? Nuestra parte psíquica, de quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Esa parte de bienestar que tenemos o que tenemos que tener todos los seres humanos. A eso hace referencia la salud mental, ¿no? Ese equilibrio que tenemos que tener para salir adelante, ¿no? Para ser feliz, para estar tranquilos, para hacer nuestros trabajos bien, para vivir en paz y tranquilos. Claro, y más en este tiempo de pandemia, en esos 2 años, yo creo que es uno de los temas más buscados y uno de los temas que todos nosotros deberíamos de tener bien entendidos o un poquito de lectura a ese tema porque es muy importante y más en estos tiempos de pandemia, la salud mental. Me gustaría preguntarle, ¿qué puede desencadenar un problema de salud mental? ¿Cuáles podrían ser los factores que podría llegar a perjudicar un poco nuestra salud mental? Pues el no manejar nuestras emociones, ¿no? O no tener un buen trabajo personal. Cuando no tenemos una estructura bien establecida, ¿no? De nuestras fortalezas y conocer también nuestras debilidades, puede que en cualquier momento, y no sepamos manejar nuestras emociones, en cualquier momento podemos estallar, ¿no? Podemos llegar a sentirnos mal o llegar a perjudicar a terceras personas con nuestro comportamiento, ¿no? O esta parte de no entender a los demás. O creemos que los demás no nos entienden, ¿no? También es esta parte. Y esa es la parte que puede llegar a desencadenar muchos problemas. Hablo de personales o con los demás.
Sí, usted con su experiencia que tiene, con toda la experiencia que ha tenido en estos años, y yo sé que el público que nos ve es muchas veces más adolescentes, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartiera aquí qué factores en un adolescente, ahorita centrándonos un poquito más en adolescentes, qué factores en este sector pueden desencadenar la salud mental para adolescentes. Bueno, desencadenar la salud mental, no, o sea, para tener una buena salud mental. A Sí, eso te refieres, sí, ok. Bueno, si bien entendemos que la adolescencia hay muchísimos cambios, ¿no? Y claro, se dice que cuando estamos en esa etapa de la adolescencia, nuestro cerebro magnifica todo, ¿no? Desde los regaños, desde las reglas, los adolescentes se van en contra de los adultos. Se dice también que los adolescentes se vuelven enemigos de los adultos de los y adultos. los amigos se vuelven familia. Entonces, ¿por qué crees que a veces hay muchos problemas hacia los papás y los hijos, ¿no? Que están en adolescencia? ¿Por qué? Porque aparte están en una búsqueda de identidad, están adoleciendo, ¿no? Están teniendo este dolor, esta pérdida, ¿no? De su cuerpo, el que siempre te habían tenido ya desde niños, ¿no? Que iban conociendo. Ahora vienen los cambios. Y hablamos de cambios físicos, emocionales, mentales, ¿no? Los físicos a veces son un desencadenante también al no tener un buen equilibrio, porque si hablamos del físico, ¿no? Ya ves que está la parte esa de tener mucho acné, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Que estamos ya produciendo más hormonas y nuestros cambios, y hay veces que eso no lleva a un equilibrio como tal, ¿no? Entonces, y los adolescentes pues buscan una forma diferente de expresarlo. Y hablamos de rebeldía, hablamos de ponerse en contra de todos, ¿no? O algunos actos que son fuera de lo normal, ¿no? Que hay unos actos que se llegan a hacer y meter a querer entrar a un círculo social con personas diferentes o que llegan hasta cometer algunos actos vandálicos o algo por el estilo, ¿no? Dependiendo también de con quiénes se junten y también de la parte del que delimita en dónde están viviendo, ¿no? Pero esta parte en los adolescentes, si no hay una buena estructura desde la familia, eso también puede afectar mucho en los adolescentes, ¿no? Desde su actuar y desde su pensamiento. Algo difícil, porque pues nada más en sí, imagínate, la adolescencia es difícil, ahora métele otros factores o métele otro tipo de situaciones complicado. Sí, de hecho sí es y todos pasamos por ahí, ¿no? Yo creo que es una de las etapas más complicadas que yo teniendo amigos que son un poquito más jóvenes o teniendo mis hermanas que son un poquito más jóvenes, digo, no, es que sí es ya ahorita que lo ves de fuera dices, es una etapa muy complicada y a veces no ayuda a tener otros factores. Y en lo personal sí la viví complicadísima y como usted dice, tendemos a exagerar todo, ¿no? A veces o tal vez no exagerar, pero nuestra mente solita se va, se va, se va, y un problema que puede ser mínimo, a veces nuestra propia mente nos traiciona, ¿no? Y creemos que se nos va el mundo, ¿no? Y se nos acaba si no tenemos una buena salud mental o no tenemos una familia a cual pertenecer, como que se nos acaba todo, ¿no? Y nos sentimos completamente solos. Y de hecho, haciendo una pequeña investigación, encontré una pregunta que se la quiero hacer, que es que usted cree que al no tener una buena salud mental, uno se vuelve un poquito más agresivo o lo conduce a actitudes violentas. Claro, por supuesto. Estamos hablando de que la salud mental es un equilibrio, ¿no? De todo lo que entra a nuestro ser, ¿no? Lo social, lo familiar, lo personal, lo psicológico. Si no hay una buena estructura en nuestra vida, en un equilibrio, ¿no? Tener una buena salud mental. Cuando respires no te preocupes de nada, entonces eso es una buena salud mental, ¿no? O estamos dentro de la parte de bienestar. Si no hay ese tipo de cosas, por supuesto, depende también de cómo nos desenvolvamos con los demás. Si no sabemos controlar nuestras emociones, sí puede generar conflictos. Y si nos vamos en la parte laboral, como habíamos dicho al principio, ¿no? De que nos íbamos a enfocar en eso, por supuesto, el no saber controlar nuestras emociones puede llegar a perjudicarnos o perjudicar a los demás, ¿no? Desde nuestra actitud.
¿Cómo podemos nosotros entender esto? No sé, cuando no sabes manejar tus problemas de casa, los llevas al trabajo. Que le llegas a preguntar algo a alguien, pero tiene problemas en su casa, te responde de una manera grosera o violenta, ¿no? Que acuérdate que la violencia genera violencia. Si alguien te contesta mal, por ende, también contestas mal. Si también desde tu parte no hay una buena estructura o no hay un buen trabajo emocional. Por eso es importante que trabajemos la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional hace referencia al manejo, a saber manejar nuestras emociones, nuestra toma de decisiones, cómo nosotros podemos entender si alguien nos grita y saber que si vamos a gritar, también se va a generar un conflicto más grande. Entonces, desde ahí nosotros podemos entender que es mejor mantenernos calmados y saber, ¿no? También tomarlo de quien viene. Pero te voy a decir una cosa, en la actualidad, ahorita está un poquito ya dándose a conocer el trabajo terapéutico, ¿no? De nosotros los psicólogos. Pero por lo regular, este tema es algo que no está bien sonado o no está bien visto, ¿no? Por la sociedad. El que voy a ir a terapia, no, pues no estoy loco, ¿no? Pero lo ¿Y qué tan asocian con que, importante? tiene un problema, ¿no? Y es como, no, o sea, de hecho creo que lo mejor que puede hacer cualquier persona es ir a terapia, ¿no? De lo más común, aunque él esté bien, es como, ok, voy a ir a terapia, o cuando ya se compongan de la situación que estén pasando, cuando sanen, eso por lo que fueron a terapia, seguir, ¿no? Con la Que terapia. resuelvan, claro. De hecho, nosotros como psicólogos tenemos también que ir a terapia, ¿no? Más los que nos dedicamos a la parte de psicoterapia, porque nos estamos generando también más cosas con los de nuestros pacientes para saberlo manejar. Haz de cuenta que nuestra cabecita, bueno, nuestra cabeza es como vienen los pacientes, depositan su basura emocional en nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que ir a depurar nuestro basurero en otra persona y así hacer la cadenita, ¿no? Porque no nos podemos quedar con ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque qué tan importante es el trabajo emocional, ¿no? Para un bienestar. Cuando no estás bien, se nota. Y cuando estás bien, también se nota, ¿no? Porque desde cómo actúas, desde tu lenguaje corporal, ¿no? Porque muchas veces no dices nada, pero con una mirada ya dijiste todo, ¿no? Y justamente ahí se generan también o los malos entendidos o los malos tratos, ¿no? Cuando vas a algún lugar y pides algún favor a un compañero de trabajo, te voltea a ver con una cara así como que, ¿no? Entonces, desde esa parte también viene que debemos de trabajar bien esa parte emocional, de tener una buena estructura. Y retomando un poco lo que mencionó hace un momento, me acordé de, no sé si ha visto un video, ahorita que dices de si una persona te grita, y tú gritas más todavía, o lo que sale de tu boca es lo mismo que de la otra persona. Me acordé de un video, no sé si lo ha visto, pero que dice, si una persona te ofende y a ti te duele esa ofensa o tú contestas de la misma manera, es porque también hay algo mal en ti, ¿no? No es solamente culpar a la otra persona, no es que ella está molesta o está molesto y me vino a gritar y ahora yo también estoy molesto y voy a gritar y ahí es porque algo también está mal en ti, ¿no? Claro, y se llaman proyecciones. Nos proyectamos también con ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos la responsabilidad de un buen trabajo emocional. Acuérdate que si nosotros no estamos bien, nuestro entorno tampoco lo va a estar. ¿Por qué? Porque o vamos a contaminar a los demás o vamos a ser contaminados, ¿no? Porque no tenemos una buena estructura, porque no tenemos un buen trabajo, porque nosotros mismos estamos, haz de cuenta, nosotros no podemos hacer todo, esto es entendible, pero lo que sabemos hacer, lo hagamos bien, ¿no? Lo hagamos justamente cuando pasa lo en el trabajo, ¿no? Y ahí entraría otro punto que podría llamarse, o se llama el estrés laboral, ¿no? Desde cómo tampoco, dependiendo de que no manejas tus emociones, llega a afectarte tanto esta parte de la presión en el trabajo, el no saber manejar tus emociones. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay malos entendidos en el trabajo, hay actitudes negativas y
Y ahora sí que como dicen que una manzana podrida pudra las demás. Hasta que una manzana pues esté protegida, ¿no? Desde sus pensamientos, desde esa estructura firme de saber quién es. Y si yo te preguntara quién eres, ¿qué me dirías? Ay, pues, ¿quién soy? Pues soy Juan Pablo, aquí conductor del Café de las 6. No, pues, ¿qué le puedo decir? No, creo que no les sabría qué contestar en esos Ok, momentos. y esta es la parte que justamente, ¿no? La cotidianidad también a veces nos hundimos en ella, ¿no? Si no tenemos esta parte de un buen trabajo. Ahora te digo yo a ti, ¿no? ¿Qué tan importante es un buen trabajo emocional? ¿No? Porque si no sabemos quiénes somos, pues también con lo que venga alrededor de nosotros, pues nos va a afectar, ¿no? Y es esta parte que tenemos que trabajar. Claro, y a lo largo de estos años, ¿cómo puede usted detectar que no está todo bien nuestra salud mental? Bueno, nosotros dentro de nuestra área tenemos varias herramientas, ¿no? Que es la observación, el escuchar, ¿no? Y también el, la forma o cómo también intervenir, ¿no? Por ejemplo, escuchas y ves que algo está mal, pues también tienes que intervenir. Si tú lo sabes, si tú puedes hacerlo, adelante, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la escuela, con algunos alumnos, ¿qué te puedo decir? ¿No? Su comportamiento a veces es algo complicado, algo, no quiero llamarlo tóxico, como muy comúnmente está esa palabrita, ¿no? Ahorita en la actualidad, que justamente eso hace referencia a que tienen problemas, ¿no? Por ejemplo, el que te conteste un alumno en clase, pero de una manera grosera, una manera prepotente, Ujú. sabes que tiene algún problema de casa, ¿no? Viene de casa su problema, o personal, ¿no? O de pareja, no sé, X. Pero el comportamiento lo está reflejando. Quiere decir que algo está pasando ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar lo que está en casa, pero obviamente tiene que querer la persona, ¿no? No podemos nosotros llegar y decirle a las personas que las vas a ayudar si ellos no quieren. Entonces, darle contención, darle ayuda, apoyo y también cariño. El amor cura, el amor transforma. Y muchas personas a veces no tienen ni amor propio ni amor de casa. Entonces, hay que comprender a los demás, de verdad. Pero ahí radica el equilibrio primero de nosotros, ¿no? Nuestra salud mental. Para poder ayudar, tienes que estar bien. Claro, el amor coloca, como diría María José. Así es. No, pero es muy cierto, es muy cierto. Yo siento que todas las personas ahorita que nos están viendo están con misma cara de, wow, sí, es cierto todo lo que está diciendo. Y como usted dice, es difícil, pero ¿cómo conseguimos controlar nuestras emociones en el trabajo? ¿Cómo podemos llegar a decir, ok, me voy a controlar, voy a tener, tal vez tengo un mal día, pero ¿cómo podemos controlar nuestras emociones en el trabajo? A pesar de que esté mal, me vaya mal en el día, llegar a hacer mi trabajo, cumplir, no descargando mi ira, pues, sea con mis compañeros, con mi jefe, con la gente, ¿no? Que está en mi entorno. ¿Cómo podemos conseguir eso? Como decíamos, trabajar con nosotros, entender lo que estamos viviendo, lo que somos. Creo que nosotros, como seres humanos, tenemos defectos, tenemos virtudes, pero si tú no las conoces, ¿no? Esos defectos pueden llegar y estar en contra tuyo, ¿no? Al conocerlos, pues los puedes manejar. ¿Cómo debemos o qué debemos de hacer? Para empezar, es ir a terapia, ¿no? Eso sí es un sí o sí. Primordial, la primera. Claro, pero para eso tenemos que reconocerlo, ¿no? Para poder ir, porque podemos estar acostumbrados a lo que hacemos todos los días, acostumbrados a las malas caras, acostumbrados a los regaños, hasta que no haya algo que lo detone, no vamos a entender que tenemos que ir a terapia. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con, o sea, odontología y psicología van de la mano, ¿no? Porque dicen que no vas al dentista si no te duele la muela.
¿no? O no tienes algún problema o alguna molestia. Es lo real, ¿no? Sí, Bueno, claro, claro. todo, ¿no? Y en los psicólogos es igual, ¿no? No vas al psicólogo hasta que ya no puedes, ¿no? Como que ya tienes la soga al cuello o el agua hasta el cuello, ¿no? Que no Hasta puedes. que no estás llorando en el piso, sufriendo, no dices no. Sí, claro. Ese es el problema a veces que nosotros como psicólogos no podemos, intervenir también, ¿no? Si no quieren, pues no se puede, ¿no? Hasta que Claro, el paciente quiere o la persona quiera trabajarlo con mucho gusto. como Pues dice es la parte frase, de. ¿no? No se puede salvar a quien no quiere ser salvado, ¿no? Ni a la Así fuerza, es, pues, ni los zapatos. así es. Pero sí, ¿y cuáles son esos beneficios? ¿Cuál piensa que es esos beneficios de poder controlar nuestras emociones? Eh, el saber cómo estar tranquilos, felicidad, tranquilidad, paz mental. Cuando tú estás tranquilo y tienes paz mental, eso no tiene precio. Nada como dicen, ¿no? Nada te puede, no hay nada mejor que la tranquilidad. No puedes tener mucho dinero, pero si no estás tranquilo, todo el tiempo vas a estar como nervioso, ¿no? Y nada te va a gustar, nada te va a llenar y nunca vas a estar conforme con lo que tienes. Ni feliz. Y la felicidad no es un estado de ánimo, la felicidad es una toma de decisiones. Tú decides cuándo vas a ser feliz. Qué bonito, déjeme lo escribo. A ver, otra vez. Muy bonita frase, no la había escuchado. Igual cuando estaba haciendo esta pequeña documentación, antes de que usted viniera a mi entrevista, encontré que no mucha gente sabe la diferencia entre emoción y estado de ánimo, ¿no? Y creo que algo lo que vi es que son cosas diferentes, ¿no? Que no hay por qué La confundir. emoción es simplemente cómo se refleja, ¿no? Estás enojado, pum, se ve que estás enojado. Y el estado de ánimo es un poquito más prolongado, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, ¿no? Ves como una persona está triste, cabizbaja, no se relaciona con los demás. Entonces, ese es un estado de ánimo. Y la emoción, pues, se refleja, ¿no? Es momentánea, es justo en el momento. Por eso se habla de las emociones. Alegría, ¿no? ¿Te Ah, acuerdas de de la la película película, claro. Intensamente? Furia Esas son emociones. son las cosas que se ven. Así es. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por estar aquí el día de hoy. Fue un Gracias a ti por la gusto entrevista. y yo sé que todas las personas que nos vieron están igual que yo, fascinados con este tema porque es muy importante y en lo personal me gusta mucho este tema y gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por Gracias a ti. esa pequeña terapia que me llevo de tarea de quién soy yo. No se Ay, preocupe pues, y porque, si lo quieres trabajar, pues con mucho gusto. claro, A de hecho sí, disposición. me va a pasar su contacto porque yo creo que sí lo necesito urgentemente. Con gusto, con gusto. Muchas gracias. Yo sé que no va a ser la última vez que lo tenga acá. Él va a volver, yo estoy seguro, al Café de las 6 porque tiene mucho más información que darnos. Pero Con por el gusto. momento, Te muchas necesito. gracias. Gracias. Ok, Bonita tarde. no, a usted y a todos los que nos están viendo, no se olviden que nos vemos el próximo viernes a las 6 aquí en el Café de la Tarde. Mi nombre es Pablo y nos vemos. Cuídense mucho.